Programa 44. Aplicación de las razones trigonométricas. En este programa se aplicarán las razones trigonométricas en la resolución de problemas. ¿Qué tal? ¿Sabían que el uso de las razones trigonométricas es fundamental en las matemáticas? En particular, en problemas geométricos, en donde se tiene que determinar una distancia inaccesible a la medición directa. Por ejemplo, aunque tuviéramos una cinta métrica y acceso a todos los pisos de un edificio tan grande como la Torre Latinoamericana, ubicada en la Ciudad de México, resultaría muy difícil medir directamente su altura. ¿Se te ocurre algún método para medir su altura? En la Ciudad de México, Laura y Mauricio fueron a visitar la Torre Latinoamericana. Pensaron medirla tal como lo aprendieron en la escuela. Sabes, mi papá me dice que la torre fue por muchos años el edificio más alto de México. Pero, ¿cómo podemos hacer para medirla? Pues con la semejanza de triángulos, ¿no? Claro, mira, si quieres podemos medir la longitud de la sombra del edificio proyectada en el piso y luego colocamos perpendicularmente una varilla sobre el piso para que el final de la sombra de la varilla coincida con la del edificio. Así formamos dos triángulos semejantes, como lo hizo un tal Tales con la pirámide de Egipto. Así es, como sus lados correspondientes guardan la misma proporción, podremos determinar la altura de la torre. Cuando llegaron a la torre, se dieron cuenta que la sombra del edificio no alcanzaba a proyectarse sobre el suelo. A Mauricio se le ocurrió que podrían medir el ángulo que forma la línea de visión al punto más alto de la torre con la horizontal y usar alguna relación trigonométrica. Para tal propósito, se alejaron de la base del edificio a una distancia mayor a 100 metros y usaron un dispositivo apropiado. Cada quien hizo sus mediciones para después poder comparar resultados. Laura se situó a una distancia aproximada de 112 metros de la base del edificio y Mauricio se alejó a 168 metros. Los ángulos que obtuvieron fueron 65 y 55 respectivamente. Luego buscaron los valores de las tres razones trigonométricas que corresponden a los ángulos medidos. Buscaron una tabla de razones trigonométricas. Para encontrar los valores del seno, coseno y tangente de los ángulos, hicieron lo siguiente. Para el de 65 grados, localizaron el renglón con este ángulo y la columna con el valor del seno y anotaron el valor en el cuaderno.
Lo mismo hicieron para encontrar el valor del coseno y la tangente. Luego agruparon los datos que tenían en una tabla. Veamos ahora cómo con estos datos pudieron calcular la altura de la torre latinoamericana. Para encontrar la altura de la torre latinoamericana, dibujemos el triángulo rectángulo que trazó Laura. La altura de la torre latinoamericana es claramente el cateto opuesto al ángulo de 65 grados más la altura de Laura. Ya sabemos el valor de las razones trigonométricas para este ángulo. Laura notó que no le servían todas las razones trigonométricas para encontrar la altura. Al coseno lo descartó, pues en esta relación ni siquiera aparece la longitud del cateto opuesto, que es justo lo que le interesa conocer. Por otro lado, el seno relaciona dos datos que no se conocen, la medida del cateto opuesto y la medida de la hipotenusa. Es evidente que tienen que usar la tangente para hacer sus cálculos, pues esta relaciona dos datos conocidos, que son el valor de la tangente de 65 grados y la longitud del cateto adyacente, con el dato a encontrar, el cateto opuesto. Atento, van las sustituciones y los despejes. Podemos llamar a la incógnita la longitud del cateto opuesto como X. Con un simple despeje, obtenemos el valor de 240.184 metros. Pero esa es solo la medida del cateto opuesto. Falta agregarle la altura que hay desde el piso hasta los ojos de Laura, que es aproximadamente de 1.4 metros. De esta manera, ella obtuvo que la altura de la torre latinoamericana es aproximadamente 241.6 metros. Acabamos de ver cómo se pueden usar las razones trigonométricas en la solución de un problema. En este caso, usamos la tangente. Como habrás notado, no tuvimos que tener acceso a la torre ni tuvimos que medir sombras para conocer su altura. Sin embargo, Mauricio obtuvo datos diferentes a los de Laura. ¿Qué creen que suceda si calculamos la altura de la torre con estos otros datos? Mauricio usó una calculadora en lugar de las tablas para encontrar el valor de la tangente del ángulo de 55 grados. Estos son los pasos que él siguió. Primero, ingresó la medida del ángulo, 55 grados. Luego, apretó la tecla de la razón que va a calcular, la tangente. Y con ello obtuvo el valor de la tangente de 55 grados, que es aproximadamente 1.43. Del triángulo formado tenemos que la altura de la torre latinoamericana es aproximadamente la medida del cateto opuesto al ángulo de 55 grados. Es decir, despejando este cateto opuesto obtenemos... Como la distancia del piso a los ojos de Mauricio es aproximadamente de 1.5 metros, la altura de la torre latinoamericana que midió es de 241.4 metros, casi la misma que calculó Laura. Ahora resolvamos otro problema usando razones trigonométricas. Araceli, Diana y Rafael se encuentran en tres lugares diferentes a la orilla de un lago, que son los vértices de un triángulo rectángulo. Araceli se encuentra a 5 kilómetros de Diana y saben que el ángulo que se forma en el vértice en donde está Diana mide 37 grados. ¿A qué distancia se encontrará Rafael de Diana? ¿A qué distancia se encontrará Rafael de Araceli? Además, se sabe que el ángulo recto del triángulo se encuentra en donde está parado Rafael. La distancia entre Diana y Rafael es precisamente el cateto adyacente al ángulo de 37 grados del triángulo, y la distancia que hay entre Rafael y Araceli es la longitud del cateto opuesto al ángulo de 37 grados. Usemos nuevamente las tablas trigonométricas para encontrar el valor del seno, coseno y tangente para el ángulo de 37 grados. El valor del seno para el ángulo de 37 grados es aproximadamente 0.6018. Y
la hipotenusa del triángulo mide 5 kilómetros. Al sustituir el valor del seno y la hipotenusa en la expresión anterior, se obtiene la expresión. De esta se despeja el cateto opuesto. Así que la distancia entre Rafael y Araceli es aproximadamente 3 kilómetros. Para calcular la distancia que hay entre Diana y Rafael, podemos usar el coseno del ángulo. Obtenemos que es de casi 4 kilómetros. El día de hoy hemos aprendido a aplicar las razones trigonométricas de un triángulo rectángulo en la solución de problemas. Los esperamos en otra emisión de su curso de matemáticas. Hasta entonces.